Hola, yo soy tu pastor y amigo Rafael Pérez. Este es tu programa Ríos de Agua Viva, Ministerio de Pizza, un nuevo comienzo. Estamos ubicados en el 4102 de la calle Eisenhower Road, aquí en San Antonio, Texas. Nuestros servicios todos los domingos comenzando desde las 10 de la mañana con discipulados y nuestro servicio familiar comienza a las 11 de la mañana. Miércoles nuestro servicio a través del Zoom, comenzando a las 7 de la noche. Bienvenidos. Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Soy su pastor y amigo Rafael Pérez de Pizza, un nuevo comienzo, primera iglesia cristiana en San Antonio. Y hoy estaremos haciendo una serie que hemos titulado Sabios en Cristo. Y esta primera predicación le hemos titulado El llamado del creyente. En esta ocasión estaremos hablando de la iglesia de Corinto y aprenderemos el cómo debemos vivir según las Escrituras. Nos vamos a sumergir en la primera carta a los Corintios y estaremos comenzando desde el capítulo 1. Pero antes de comenzar, vamos a hacer una breve oración pidiendo la dirección de nuestro Dios Padre a través de su Santo y Divino Espíritu. Padre, venimos delante de tu presencia. Te suplicamos que tomes el control, Señor, de mis palabras y que, Padre, sean palabras tuyas y no palabras mías. Prepara cada corazón que ha de escuchar esta palabra tuya, este mensaje tuyo. Y, Padre, trabaja en nuestras vidas. Ayúdanos a tomar estos ejemplos que están en tus sagradas escrituras para aplicarlo a nuestras vidas y hacer, Señor, las cosas de manera correcta, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Bien, en esta hermosa ocasión vamos a comenzar con la primera carta a los Corintios y vamos a comenzar con los versos 1 al 12. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice así la palabra de nuestro Dios y la vamos a leer en el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, a ser llamado apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Acción de gracias por dones espirituales. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada nos falta en ningún don, esperando manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Está dividido Cristo? Os ruego pues, hermanos, que por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en la misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas, es decir, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y otro dice, yo soy de Apolo, y de Cefas, y yo de Cristo. Vemos aquí que la iglesia de Corinto era una iglesia que realmente estaba entrando en una depravación. Algunos de sus miembros eran culpables de inmoralidad sexual, otros se emborrachaban
e inclusive había quienes estaban utilizando la gracia de Dios para excusar una vida mundana. También era una iglesia dividida, en la cual existían por lo menos 4 grupos diferentes que competían por un liderazgo. En primer lugar, Pablo atacó el grave problema de la contaminación dentro de la iglesia. Aunque no dijo nada del problema en sí, en lugar de eso adoptó un enfoque positivo y les hizo recordar a los creyentes la posición elevada y santa que tenían en Cristo Jesús. En los versículos del 1 al 9 que ya leímos, describe la iglesia que Dios ve. Y en los versículos 10 al 31 detalla cómo es la iglesia que el hombre ve. En nuestra vida diaria deberíamos practicar lo que somos posicionalmente en Cristo Jesús, pero a menudo fracasamos. Es por eso que debemos enfocarnos al llamamiento santo que tenemos en Jesucristo. Dicho llamamiento, al ser salvos por Jesucristo, nos coloca aparte para Dios. En los versos 1 al 3, Pablo habla de la iglesia. La palabra iglesia en griego significa un pueblo llamado aparte. Aquí quiero hacer notar algo importante que todo creyente debe de saber. Toda iglesia tiene 2 direcciones. Una dirección geográfica, en el caso nuestro, en San Antonio, y una dirección espiritual, en el caso de todos, que es en Cristo Jesús. La iglesia está formada por santos, es decir, por personas que han sido santificadas o colocadas aparte por Dios. En otras palabras, todo creyente verdadero es santo, porque todo creyente verdadero ha sido colocado aparte por Dios y para Dios. Es decir, que somos enriquecidos por la gracia de Dios, como Pablo nos lo dice en los versos 4 al 6. Vemos aquí pues que la salvación es un regalo de la gracia de Dios. Pero cuando eres salvo, también se te dan dones espirituales. El hecho de que Dios nos haya llamado, es decir, nos haya colocado aparte y nos haya enriquecido, debería alentarnos para vivir nuestras vidas de manera santa, dependiendo de la fidelidad de nuestro Dios. Como Pablo nos los dice en los versos 8 y 9. La obra de Dios fue confirmada, pero también fue confirmada su palabra. Este es un término legal que se refiere a la garantía que confirma una transacción, como cuando se hace un depósito en el banco que garantiza una operación. Nosotros tenemos el testimonio del Espíritu dentro de nosotros y el testimonio de la palabra delante de nosotros, garantizando que Dios cumplirá el contrato hecho con nosotros y nos salvará hasta el fin. Ciertamente esta garantía no es una excusa para pecar. Más bien es la base para que haya una creciente relación de amor, de confianza y de obediencia para con Dios. Es por esta razón que Pablo nos exhorta y nos llama a la comunión con Cristo Jesús. Vayamos ahora a los versos 13 al 25 de la misma primera carta a los Corintios. Dice así el verso 13: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a alguno otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo.
Cristo, poder y sabiduría de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Alabado sea el Señor. Vemos pues una vez más que Pablo menciona el problema de la comunicación en la iglesia. Ahora Pablo se dirige hacia un asunto de la división dentro de la iglesia. La división siempre ha sido un problema entre el pueblo de Dios, tristemente. Y en casi todas las epístolas Pablo las menciona de alguna manera. Aún los 12 apóstoles no siempre se llevaban bien entre ellos. En el versículo 13, Pablo les confronta y les hace 3 preguntas importantes, las cuales constituyen la clave de este extenso párrafo. Hay un refrán en México que dice: ¿quieres saber cómo es Andrés? Vive con él un mes. Que en la actualidad realmente ni siquiera se necesita vivir con la persona para tener discrepancias. Pablo ataca el problema directamente y pregunta: ¿está dividido Cristo? Es decir, ¿ha sido entregado en partes diferentes a personas diferentes? Pablo no predicaba a un Cristo. Apolos no predicaba a otro Cristo. Pedro no predicaba a otro Cristo. No hay sino un Salvador y un Evangelio, menciona Pablo en Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9. Dice así la palabra de nuestro Señor: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Y Pablo continúa con las preguntas. ¿Fuisteis bautizado en el nombre de Pablo? Lo vimos en el libro de la primera carta a los Corintios y ahora lo vamos a ver en el capítulo 12, verso 13. Dice así la palabra de nuestro Señor: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Y finaliza estas preguntas diciendo: ¿fue crucificado Pablo por vosotros? Veamos qué dice Isaías 53, versos 1 al 12. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?
y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos el rostro, de él el rostro, fue menospreciado, y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya expuesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Este es el evangelio que Pablo estaba enseñando. Y es por lo que Pablo nos exhorta y nos hace un llamado a glorificar a Dios. Pero el evangelio de la gracia de Dios no deja lugar para la jactancia personal. Dios no se siente impresionado por nuestras apariencias, posición social, logros, herencia natural o condición financiera. Verdaderamente la manera en la que Pablo nos describe a los creyentes no es nada alentador. Y ya en los versos finales nos dice, regresando a la primera carta a los Corintios, versos 26 al 31, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Finalmente, Pablo nos recuerda todo lo que tenemos en Jesucristo. En realidad, el énfasis aquí es que Dios muestra su sabiduría por medio de la justificación, por medio de la santificación y por medio de la redención que tenemos
en Cristo Jesús. Cada uno de estos términos teológicos conlleva un significado especial para los creyentes. La justificación tiene que ver con nuestra posición delante de Dios, es decir, que Dios nos declara justos en Cristo Jesús. La santificación, es decir, que somos colocados aparte para que pertenezcamos a Dios. Y la redención enfatiza el hecho de que somos hechos libres a través de Jesucristo. Al repasar este capítulo podemos ver los errores que estaban cometiendo en Corinto. Errores que ayudaban a crear problemas en la iglesia. No estaban viviendo a la altura del llamado santo que tenían, sino que en lugar de eso estaban siguiendo los esquemas de este mundo, como sucede muy a menudo cuando creamos nuestras propias doctrinas con filosofías baratas. Por ejemplo, ponerse a discutir por el color de ojos que tenía Jesucristo, o cómo se llamaban los hombres que fueron crucificados al lado de Jesucristo, en lugar de glorificar a Dios. No, mis amados hermanos y hermanas, Dios nos ha hecho un llamado en específico, que es predicar la palabra. Los corintios estaban en estas situaciones y es por ello que Pablo les habla de esta manera. Tal vez estés pensando, es cierto, qué terribles estos corintios. No apreciaban lo que habían aprendido. Pero antes de juzgarlos, deberíamos examinar nuestras iglesias. ¿Qué digo nuestras iglesias? Deberíamos examinar nuestras propias vidas, porque al igual que ellos, nosotros hemos sido llamados a ser santos. Hemos sido llamados a la comunión con Él y hemos sido llamados a glorificar a Dios. ¿Estamos viviendo a la altura de ese llamado? Respóndetelo a ti mismo, porque ciertamente Dios nos ha hecho un llamado para glorificar su santo y bendito nombre. Si no ha sido así, yo te invito en esta tarde, en este día, que hagas ese compromiso con Dios y que le pidas perdón por el tiempo que has pretendido vivir una vida cristiana sin vivirla a la altura de ese llamado. Padre, te damos gracias en esta tarde, en este día, por este hermoso mensaje, porque tú nos hablas, incluyendo al que está hablando, Señor, a este mensaje le has hablado a su corazón. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz. Padre, trabaja en cada vida, en cada corazón, en cada persona que haya escuchado este mensaje, Padre, y permítele, oh Señor Jesús, estar a la altura de ese llamado. Permítenos, oh Padre, glorificar y exaltar tu santo y bendito nombre. Nosotros no necesitamos, Señor, inventar un evangelio nuevo. Padre, el evangelio de Cristo ya está en tu palabra y solamente hay que compartirlo con tu pueblo. Te damos gracias y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amigos y hermanos. Nos vemos en la próxima edición de su programa Ríos de Agua Viva, Ministerio de Pixa, un nuevo comienzo. La paz de Dios sea con ustedes. Este fue tu programa Ríos de Agua Viva, Ministerio de Pixa, un nuevo comienzo. Recuerda que estamos ubicados en el 4102 de la calle Eisenhower Road, aquí en San Antonio, Texas. Nuestros servicios todos los domingos, comenzando desde las 10 de la mañana con discipulados, y nuestro servicio familiar comienza a las 11 de la mañana. Miércoles nuestro servicio a través del Zoom, comenzando a las 7 de la noche. Se despide de ti tu pastor y amigo Rafael Pérez. Que la paz de Dios sea con ustedes.